Y justo lo que estábamos revisando en nuestra última sesión fue comenzar a ir soltando un poco esta reflexión sobre las distintas transformaciones tecnológicas, pero al mismo tiempo también ideológicas, que acontecieron en el siglo XX, desde sus inicios en la década de los 20 y en los 40, donde contextualizamos el tema de las guerras al mismo tiempo como un fundamento para la reestructuración de las ciudades, también como una impronta que establece un telón de fondo para la necesidad de la intervención, del orden, de la planeación y sobre todo de el renacimiento. En ese sentido, ubicábamos perfectamente este traspaso generacional de George Simmel y Walter Benjamin, que se encontraban más hacia los confines del siglo XIX y que comenzábamos este siglo XX con la obra de Henri Lefebvre. Como bien lo habíamos señalado, la obra de Henri Lefebvre es prolija y sobre todo es contemporánea a este espíritu del tiempo en cuanto a su capacidad crítica y reflexiva para hablar de la ciudad y lo urbano desde una posición vinculante hacia las asimetrías, hacia las desigualdades y sobre todo hacia la lucha que existe en cuanto a la producción del espacio. Ubicamos perfectamente sus obras en el sentido de esta primera discusión de lo rural a lo urbano, que aparece como una de las dicotomías clásicas en el sentido del pensamiento de las ciencias sociales hacia el estudio de las regiones. Y por otro lado, veíamos en la producción del espacio, en el derecho a la ciudad, como estas obras que se van convirtiendo ya no solamente en fundamento para la reflexión contemporánea y cotidiana de nuestras ciudades en plural, sino también como posibilitadoras de un análisis crítico hacia la construcción e intervención de una búsqueda mucho más democrática, mucho más humanitaria de las ciudades. Si se acuerdan, la reflexión crítica de Henri Lefebvre hacia la ortodoxia de la planeación en un sentido únicamente económico busca en el mundo del habitar, en el mundo del significar, las maneras en las cuales se pueda producir el espacio en términos de Gramsci desde la subalteridad. A partir de ahí vamos acercándonos el día de hoy hacia otro par de pensadores situados en Francia. Seguimos pensando en ese París de la posguerra. Recuerden que ya situamos a Henri Lefebvre en su fecha de nacimiento de 1901, entonces estamos en el siglo XX y desde ahí vamos a ubicar a un par de pensadores que los vamos a tener el día de hoy y vamos a seguir enhebrando estas posibilidades que tienen los encuentros conceptuales y analíticos. Es interesante que no debemos de dejar de pensar que hay un parentesco intelectual en los distintos pensadores que vamos revisando. Esto del parentesco intelectual me parece que es bien importante porque entonces todos ellos proceden de vínculos donde vamos viendo las genealogías, cómo van transformando los análisis de la realidad y las distintas maneras de contextualizarlo y conceptualizarlo. Omar. Sí, creo que es buena este momento de retrospectiva, ¿no? Respecto a lo que hemos visto a los pensadores, porque no solamente les toca ver a cada uno de ellos, ¿no? En esta secuencia cronológica, cambios distintos en las metrópolis, en las ciudades, sino objetos de la observación también diferentes, ¿no? O sea, los marcos de entendimiento de la ciudad están cambiando, como lo hemos visto con Lefebvre, que digamos que agrega esta incorporación de la ciudad a los temas del marxismo, pero también cambian lo que está sucediendo en las ciudades de una manera inédita, como les tocará ver a estos pensadores que veremos el día de hoy, ¿no? Y como bien dice Alejandro, hay una continuidad conceptual, una continuidad intelectual entre ellos, pero al mismo tiempo hay rompimientos, ¿no? Y estas nuevas situaciones urbanas que les toca ver, por ejemplo, a Baudrillard le va a tocar ver
la destrucción de las Torres Gemelas en el 2001, y lo cual para muchos va a inaugurar una nueva era de las ciudades, ¿no? Y estos nuevos fenómenos urbanos y de lo urbano, pues van a provocar también nuevos marcos de entendimiento. Entonces, lo que creo que es muy bonito de ver en cada momento que terminamos un autor, un capítulo, es que estamos viendo cómo evoluciona el pensamiento al mismo tiempo que el espacio donde ese pensamiento se nutre, ¿no? Y donde elabora a su vez estructuras conceptuales que tratan de explicar ese espacio, ¿no? Y en cierto modo, esta elaboración conceptual también prefigura el destino de las ciudades, ¿sí? Es decir, que incluso por ejemplo, el análisis, la visión de Certeau seguramente incidió después en las elaboraciones artísticas, intelectuales, políticas, que se dieron posterior a él. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de Baudrillard y de Jean Baudrillard como primer pensador, y después pasaremos a hablar también a Michel de Certeau. Voy a tratar de compartir mi... permítame. No sé si se alcanza a ver. Sí, adelante, Omar. Sí, perfecto. Gracias, Alejandro. Pues muy bien, hoy vamos a hablar de Jean Baudrillard y creo que aquí vamos a establecer esta línea, ¿no? de liga clara, porque Baudrillard va a ser un discípulo de Henri Lefebvre, ¿no? Y su tesis doctoral que va a elaborar Baudrillard al final va a estar arbitrada por tres jueces de lujo, ¿no? Que fue Lefebvre como su director, Roland Barthes y Pierre Bourdieu, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos cómo estos círculos, ¿no? de pensamiento crean pues una coherencia, ¿no? Una coherencia entre ellos que va a permitir pues ver cómo, también cuál es la aportación de cada uno de ellos, ¿no? Si Lefebvre había aportado el tema de la ciudad y la producción de la ciudad a los temas, digamos, de la producción marxista, lo que va a hacer Baudrillard va a ser el énfasis no tanto en la producción como en el consumo. Y su primer texto, que es este que vemos ahí, El sistema de los objetos, que es pues la versión editorial de su tesis doctoral, va a hacer énfasis en digamos, en este universo de los objetos que se producen en el capitalismo, pero sobre todo que se consumen de una manera inédita, ¿no? Que no se había visto antes. Baudrillard empieza su libro con esta pregunta, ¿no? Si puede clasificarse la inmensa vegetación de los objetos como una flora o una fauna, con sus especies tropicales, polares, sus bruscas mutaciones, sus especies que están a punto de desaparecer, ¿sí? La pregunta, creo, es, ¿podemos hacer una taxonomía, ¿no? Una taxonomía que de alguna manera dé cuenta de la estructura, de la organización que rige detrás de esa producción de los objetos y sacar un criterio, ¿no? Una visión global de estos objetos que están produciendo y sobre todo de las relaciones de esos objetos con el ser humano? Esa es la pregunta, ¿no? Y el intento de clasificar los objetos por sus funciones, por su técnica, por por las pautas de consumo, parece ser el objetivo de este libro. Aquí hemos puesto como palabras clave: técnica, función, funcionalidad también, que estaba planteada como algo diferente de función, y el consumo, que al final del libro vemos que esa realmente es la intención, ¿no? Una nueva definición del consumo. Sí, Alex. aquí es importante que no perdamos de vista, y justo hacía énfasis en el inicio sobre los parentescos intelectuales, ¿no? Como bien lo señala Omar, también uno de los elementos que podremos argumentar de Baudrillard es que está vinculado con este movimiento intelectual que sucede, que se va a nombrar
posteriormente, a la sazón de la historia, el postestructuralismo, ¿no? El postestructuralismo que adhiere elementos visuales en términos de un análisis procesual, donde separa la articulación en términos del presente y la vuelve consolidada en términos de procesos históricos. Desde ahí la superación ya no solamente del presentismo, como lo señalaba el estructuralismo clásico formal de Saussure o Lévi-Strauss, el postestructuralismo le adhiere una visión dinámica de proceso, y ahí no debemos de olvidar el enfoque del materialismo histórico y dialéctico, y por otro lado le imprime un especial interés hacia situar a los sujetos como productores desde un ámbito colectivo y de su capacidad performativa y activa de la transformación de la realidad. Desde ahí, obviamente, en la movida francesa vinculada con el postestructuralismo, entendemos perfecto cómo abrevó Baudrillard de Roland Barthes, de un semiólogo, ¿no? De un especialista en el mundo de los objetos y en el mundo de los símbolos, y al mismo tiempo de este primer joven, de este joven Bourdieu, que está estableciendo la teoría de los campos simbólicos. Es interesante que entonces pensar en esta abrevación de estos intelectuales franceses de esta época, John Baudrillard termina siendo un resultado espléndido, ¿no? En el sentido de que, por un lado, tiene esta visión de la producción en términos, como lo señalaba Omar, no solamente sistémicos ligados hacia el planteamiento del EFEP, sino también hacia el consumo y la circulación. Y por otro lado, también adhiere una dimensión que es la dimensión semántica de los objetos y de los símbolos. Por eso también le interesa bastante el mundo de los significados. Y desde ahí articula muy bien la teoría de los campos de Bourdieu, sobre todo para hablar de la forma en la cual la retórica, la palabra y el mundo de los objetos tiene un sentido dentro de los diferentes tipos de usuarios. Esta idea de la apropiación simbólica del capital común es interesante porque justo también es otro giro de tuerca al planteamiento de Bourdieu en el sentido del mundo de los campos simbólicos. Creo que nos quedamos en la diapositiva 1, Omar, o al menos yo me quedé ahí viendo esa. Creo que ¿No está cambiando? no está cambiando. Si estás teniendo problemas, yo también ya la bajé y si quieres la... Sí. Ah, pero ya cambió. ¿Sí? Sí, ya está ahí en las preguntas vinculadas con el tema de la técnica, la función y el consumo. Muy bien. Muy bien. Ok, gracias. Pues qué bueno que me dices, porque yo ahí confiado que ya se veía. ¿Ahí sí se ve el cambio? Ahí ya se ve el cambio, perfecto. Ok, gracias. Bueno, pues vamos a hacer una revisión muy, muy rápida de este texto, porque es el texto seminal, y de ahí vamos a ver cómo el pensamiento o la preocupación de Baudrillard transita de esto que es el mundo de la producción objetual y sobre todo el consumo hacia la ciudad, ¿no? Que pues es el tema que nos reúne, ¿no? Entonces, bueno, la estructura del libro, ¿no? No es el guión, no es el índice del libro, sino son temas que me parece que son muy rescatables, sobre todo porque van dando cuenta de esa construcción de la nueva definición del consumo, que es lo último del libro, y creo que es brillante a mi juicio. Sin que nos demos cuenta, en este libro, Baudrillard va articulando con piezas, con una nueva óptica de este mundo de las cosas, que cómo vamos a llegar a entender el consumo, ¿no? Entonces, bueno, la primera parte se refiere al ámbito doméstico, a los muebles, a los objetos dentro de las habitaciones, en su organización, en sus funciones, en su uso por parte del ser humano, y cómo estos objetos, ¿no? Van siendo clasificados como entorno, como mobiliario,
por los colores, ¿no? Les repito, una taxonomía que él quiere entender de todos aquellos objetos que usamos y que estamos consumiendo, pero no precisamente por su función o por su uso, ¿no? No por las prestaciones utilitarias, sino muchas veces por otros atributos que van siendo revelados en el libro de Baudrillard, en tanto son relacionados con otros conceptos, ¿no? Por ejemplo, él observa la desaparición de ese reloj de péndulo dentro de las habitaciones, del interior burgués, ¿se acuerdan? Del que describía Walter Benjamin, también su sustitución por el reloj de pulsera, ¿no? Que ya está individualizado y marca tiempos individuales, ¿no? Los objetos van prescindiendo de adornos, de ornatos, de texturas, de formas que eran clásicas o que formaban parte de ese otillaje, ¿no? del burgués del siglo XIX, y en el siglo XX les repito, se van desprendiendo de estos recursos estilísticos para quedar simplemente en objetos utilitarios, ¿no? La mesa, ¿no? Prescinde de muchos adornos, lo mismo que los otros muebles, y el ser humano se vuelve también un ser que ni posee ni disfruta estos objetos, sino simplemente interactúa con ellos también de acuerdo a reglas funcionales, ¿no? Por eso le llama el hombre de colocación, como si él mismo también estuviese basado en estos criterios de la funcionalidad y siendo también un objeto, ¿no? Dentro de la casa. Hay un apartado especial para los materiales, la madera, pero es el vidrio el que ocupa más su interés, puesto que no es un material que pueda llamarse natural, ¿no? Sino que se usa más como un contenedor, ¿no? Y en el caso de los vidrios en las ventanas, pues como un material translúcido, ¿no? Que no tiene consistencia, sino que más bien permite el contacto entre el exterior y el interior, ¿no? Otros temas que merecen también interés en este texto y que de alguna manera también ligan su preocupación ya con el ámbito urbano son, por ejemplo, el automóvil, la velocidad, ¿no? El objeto que a su juicio es el que más vértigo produce, ¿no? De todos los objetos que se están produciendo, el que también más estilemas, ¿no? Unidades mínimas de estilo va adquiriendo en la producción industrial, a diferencia de, por ejemplo, de los aviones, ¿no? Que se mantienen puros y fieles a esta utilidad, en tanto que el automóvil no. Otro tema, pues es el objeto antiguo, ¿no? Que también se une a este universo de los objetos con base en un atributo de la autenticidad, ¿no? Y narra ahí de manera muy, muy curiosa cómo un arquitecto, por ejemplo, puede restaurar una casa dejando 2 o 3 elementos auténticos, ¿no? Históricos, pero que en realidad son solamente el pretexto para que el propietario sienta que tiene algo originario o auténtico, ¿no? Entonces, el objeto antiguo entra a la mitología de los objetos, o más bien presta un origen mitológico al grupo de los objetos que usa el ser en la modernidad. El objeto coleccionable, en tanto, pues presenta un atributo de unicidad que también le da ciertas propiedades diferentes al mundo de los objetos, y un nombre que él usa para referirse a todos esos objetos que no sabemos cómo se llaman, pero los usamos, ¿no? Y bueno, en la traducción castellana le llama el chisme. Yo pienso que más bien la traducción mexicana sería como el chunche, ¿no? O la cosa, ¿sí? Que son una suerte de objetos genéricos, pero al que generalmente siempre estamos recurriendo, pero que por otra parte en esa ambigüedad también cobran una cierta categorización propia, ¿no? El de los objetos, ¿no? Y bueno, en un momento más les diré cómo me parece brillante esa definición del consumo, pero ahora le cedo la palabra a Alex. Sí, en este
breve recorrido porque tenemos que admitir que para revisar a detalle y profundidad la obra de Baudrillard, como el resto de los pensadores, podríamos llevarnos unos meses completos, sobre todo porque fueron muy prolijos en el sentido de la escritura, pero también el sistema de su obra funciona como una propuesta analítica integradora. Y es interesante lo que vamos viendo, no pierdan de vista que también Baudrillard abreva sobre esta idea muy al estilo Walter Benjamin del sistema del objeto, ¿no? Sí, sí. Y que vamos viendo también esta continuidad en el sentido de los énfasis, los objetos en la vida cotidiana. Recordar que cuando hablamos también de esta dimensión de la vida cotidiana, siempre le estamos como inscribiendo desde el mundo de las cercanías. Pero sin embargo, la vida cotidiana dentro de las ciudades tiene como unidad mínima básica los objetos que están al interior de los espacios que conforman un habitáculo, una casa. Porque al final la casa está conectada mediante una puerta, puerta del exterior, con una calle. Toda casa siempre está en articulación con un espacio público que lo atraviesa, que lo configura, que lo establece o lo cerca como si fuera una frontera. Y desde ahí vamos viendo cómo esta lógica iniciática desde el mundo de lo cotidiano, pero trasladado a lo doméstico, ¿no? Y ahí esta conceptualización del mundo de lo doméstico tiene que ver con el control, con la regla y con la posibilidad de ordenamiento, ¿no? O sea, la domesticación, el espacio doméstico, intenta generar como una suerte de reglamentación sobre el caos de la naturaleza, sobre el caos de la vida cotidiana. Por eso, estas palabras que luego utilizamos de una manera muy coloquial, tienen como su fundamento en un sentido de esta superación de la dicotomía entre lo silvestre y lo domesticado, por ejemplo. Y también para Baudrillard, el juego ya no solamente de las dicotomías muy al estilo el estructuralismo clásico, sino también de las membranas, ¿no? De cómo las dicotomías generan fronteras resbaladizas entre una cosa y otra, ¿no? Donde, por ejemplo, el mundo de la reglamentación y el mundo de la improvisación siempre fueron parte de sus modos atractivos de analizar cualquier elemento, de lo bello, lo siniestro, las reglas, las improvisaciones, forman parte de esos pasadizos porque entre estos dos ámbitos dicotómicos se encuentra el sujeto y a su capacidad performativa. El mundo del deber ser frente al ser, ¿no? El mundo de de todos estos componentes, sistemas normativos, valores, órdenes, estilos, frente a los modos diferenciados de utilizar, frente a las retóricas de la improvisación, formaban parte de estos intereses. Vamos viendo también cómo hay continuidades temáticas y pensaríamos que para los franceses hay cierto tipo de fetiches, para los intelectuales franceses hay cierto tipo de fetiches que aparecen siempre en sus obras y el tiempo siempre va a ser parte de estos elementos recurrentes, ¿no? Lo veíamos no solamente con Benjamin, con George Simmel, desde sus disertaciones del reloj de pulsera, el control del tiempo en el sentido de los transportes, las conexiones, que también Henry Lefebvre habla en el sentido del espacio-tiempo, ¿no? Ahora aquí lo vemos también desde esta consideración, desde una desecularización del tiempo colectivo hacia la insurgencia del tiempo individual. Es interesante que luego este tipo de fetiches temáticos nos dan cuenta de cómo podemos hacer cierto tipo de análisis desde un punto de vista contemporáneo. Hoy en día, ¿cómo medimos el tiempo en nuestra vida cotidiana? ¿Alguno de ustedes tiene en este momento un reloj de pulsera que nos quiera mostrar? Allá hay uno. Con el celular. Usualmente estamos midiendo en nuestra vida cotidiana el tiempo, por ahí hay otro. Muy bien, Ángela. Ahora con el teléfono, pero como un rector de nuestra vida cotidiana.
O sea, no hay el objeto específico hacia el reloj. Y sin embargo, por ejemplo, las producciones tecnológicas de vanguardia digital están refundando la idea del reloj, ¿no? Y lo vemos en esta marca que sacó el famoso Apple Watch, que está vinculado con los sistemas digitales de tu teléfono, de tu computadora y de un montón de configuraciones hipertecnológicas, ¿no? Entonces imagínense la apuesta de una compañía como es el mercado digital que tiene Apple en el mundo para decir vamos a reinstalar en la vida cotidiana un objeto de prestigio como lo puede ser el reloj. Cuando la función del reloj ya había sido superada por un celular, entonces se propone la redefinición del concepto del tiempo, la redefinición de la utilización de un reloj y la improvisación en términos de sus capacidades digitales. Entonces, lo podemos analizar en términos del comportamiento del consumo que establece Simmel, que establece Baudrillard, y desde ahí podemos observar cómo un producto que podríamos decir que a no mucha gente le llama la atención adquirir, como es un reloj, pues ahora con esta hiperconceptualización, con este prestigio en términos simbólicos, pero además con una alterfuncionalización más allá de darle la hora, pues usted puede tener un reloj de pulsera estilo ultra digital. Es interesante cómo si hacemos luego estos análisis de cómo funciona el consumo en términos semióticos en la vida cotidiana, vamos a darnos cuenta que no solamente tiene que ver con el valor de cambio, sino también el valor de uso, y esto inscrito desde una economía de prestigio global. Cuando vamos observando este tipo de reflexiones, vamos entendiendo también la pertinencia que puede tener estos planteamientos, y sobre todo porque son planteamientos que los podemos averiguar desde nuestra vida cotidiana en la articulación de los sujetos y sus entornos citadinos. Desde ahí estos planteamientos que a mí me parecen como muy atractivos, ¿no? Porque hay toda una propuesta desde el mundo del análisis simbólico, pero también hacia el mundo de la vida cotidiana y la praxis, como por ejemplo hoy si nosotros miramos a nuestro alrededor, una de las características que tienen nuestras ciudades y nuestros entornos podríamos averiguarlo desde sus configuraciones de las paredes y de los pisos donde estamos nosotros justo en este momento instalados, ¿no? Desde la emergencia, como lo señalaba Omar, de uno de los temas de los materiales en relación a las paredes y a los pisos, desde la madera, la piedra, hasta los muros falsos, ¿no? Que son como estos prefabricados, interesantes en el sentido conceptual de la velocidad frente a la durabilidad. Si se van dando cuenta, estamos como modificando en términos de este espíritu del tiempo la proporción. ¿Qué nos interesaba antes? Que las casas duraran para siempre o los monumentos no se cayeran. ¿Y qué nos está interesando ahora? Que se construyan cada vez más rápido. Entonces, desde ahí el mundo de los objetos aparece ya no solamente como sus formas en términos estéticos y simbólicos, sino también en su articulación con el mundo de la función y de su recepción al interior del resto de los seres humanos como colectivo. Esto del chisme, pues en mexicano como que tendríamos un montón de palabras, ¿no? Como las chucherías, ¿no? Como estas cosas, como la chunche, como estas cosas que son genéricas, indescriptibles, pero tienen una propia categoría. Ahí es interesante cómo desde el mundo de la retórica le interesa muchísimo a este planteamiento de Baudrillard, ¿no? Porque señala que la retórica al final de cuentas persuade y cambia las voluntades a partir de los modos en los cuales decidimos qué consumir
o qué no consumir. Adelante, Omar. Sí, justo ahí está la clave, ¿no? De esta nueva definición de consumo, ¿no? En el concepto del signo, ¿no? Porque lo que dice Baudrillard al final, después de un desarrollo en el cual no parece que fuese a terminar así, ¿no? El libro, pues lo que nos dice es que el consumo no es el proceso de satisfacción de necesidades, ¿no? Que era como la premisa, ¿no? del pensamiento lefebvriano también, ¿no? Sino es la manipulación sistemática de los signos, ¿sí? Esa es la definición que hace Baudrillard en este libro del consumo, ¿sí? La manipulación sistemática de los signos. Dice que para que un objeto se vuelva un objeto de consumo, debe antes convertirse en signo, es decir, exterior, ¿no? Es decir, dualizarse, ¿no? Y esta dualización, este desdoblamiento, ¿no? de un objeto y su signo, y justamente son los signos las piezas que se juegan en eso que llamamos el consumo, va a ser también una premisa para el pensamiento posterior de Baudrillard en los libros que va a tratar sobre la simulación y el simulacro y la cultura, ¿sí? Entonces, por eso es seminal este libro, a pesar de que hable de un ámbito diferente al urbano, pero que vamos a ver que este pensamiento fácilmente se puede extrapolar al urbano, puesto que en el urbano también tenemos un consumo, ¿no? El consumo de la experiencia de la ciudad, de los objetos urbanos, de las prestaciones urbanas, de los servicios urbanos, que también para ser consumidos se convierten en signos, ¿no? Devienen signos y por tanto se pueden manipular sistemáticamente en una estructura totalizadora y coherente de objetos y mensajes y discursos, ¿sí? Que es lo que describiría Baudrillard como el consumo. Sí, ahí no dejemos de pensar a Baudrillard en articulación con Roland Barthes, que fue un extraordinario semiólogo, ¿no? en relación a los análisis del mundo de los símbolos. Y lo lleva muy adelante Baudrillard en un sentido de que justo él, como lo señalaba muy bien Omar, está siendo testigo de cómo el modo de comunicación se va transformando del mundo de la palabra al mundo del símbolo. Y desde ahí aparece la semiótica, ya no solamente como la forma de analizar el contenido del sentido y el significado, sino también como un modo en el cual se manipula la voluntad, desde la posibilidad de pertenencia, desde la posibilidad de inclusión. Y entonces el ojo se convierte ahora en el instrumento para la lectura y la interpretación de esos símbolos, y él va a confeccionar un concepto bien interesante que le llama la semiocracia, ¿no? O sea, la dictadura de los símbolos a partir de las imágenes reducidas hacia cierto tipo de acotación de significados. Entonces vamos viendo cómo también Baudrillard es de estos intelectuales que van generando una reflexión sobre la transformación de una sociedad que va modificando sus modos de relación, pero también sus modos de socialización y vinculación entre los sujetos. Sí, el libro que le sigue, pues vamos a diferenciar como fases, ¿no? El primer Baudrillard, que es este del sistema de los objetos, luego todo lo que tiene que ver con simulación y simulacro y la cultura, y la última fase que creo yo que todo versa alrededor del 11 de septiembre, ¿no? Y en esta que es la etapa madura y la más conocida de Baudrillard, él parte de una idea sugerida por un cuento de Borges, en el que Borges imagina un imperio que es muy bueno para cartografiar su territorio, y cada vez hace mapas más precisos hasta que termina siendo un mapa que es del mismo tamaño que el territorio, ¿no? En esa idea, ¿no? Esa reducción al absurdo que intenta Borges, Baudrillard encuentra una semilla para entender que justamente en la realidad que vivimos actualmente hay una capa, ¿no? Que es esta de los signos, esta semiocracia que menciona Alejandro, que ya no nos permite ver
aquello que fue el referente, ¿no? Que es el territorio, ¿no? Entonces, en esta situación hipotética, pero que él ya advierte, ¿no? En la modernidad, dice, el territorio ya no precede al mapa ni lo sobrevive, ¿no? Es el mapa, ¿no? El que vemos, el que crea las comunicaciones entre nosotros, y vamos a decirlo así, ¿no? Ya no necesitamos el territorio, ¿no? El territorio ha quedado superado, rebasado, mejorado, y casi se pudre, ¿no? Se pudren las tiras del territorio, de una manera muy curiosa, ¿no? Una metáfora muy interesante, ¿no? No es el mapa el que termina degradándose, sino es el territorio, ¿no? El que termina degradándose ante digamos, la prevalencia de ese mapa, ¿no? Que es, así lo mencionaba Baudrillard, lo hiperreal, ¿no? De alguna manera, entonces, lo que ha quedado es ese desierto de lo real, y lo que ocupamos, lo que nos interesa en el ámbito en el que nos desarrollamos, es lo hiperreal, ¿no? Y ahí, digamos, en esa máscara que usamos, pues se oculta, pues, esto real, ¿no? Que ya no nos interesa, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos esta evolución del pensamiento de los signos, ¿no? El consumo, que es la manipulación de los signos, a una época, ¿no? De la hiperrealidad, en la que estos signos han creado, ya construido una máscara total, una Matrix, ¿no? Por eso esta película Matrix usa el texto de simulación y simulacro dentro de las secuencias gráficas, porque es el pensamiento más parecido, ¿no? a la tesis de esta película, ¿no? En esta Matrix que nos envuelve ya no nos deja ver eso real, sino solamente esto hiperreal, que está adulcorado, que está mejorado, que es más interesante, que es más vertiginoso, y dentro de esa Matrix, pues lo urbano es digamos, el artefacto más complejo, ¿no? de esa Matrix. Sí, aquí nada más para ir empujando un poquito el ritmo de la presentación. Las preguntas que vayan poniendo en el chat las vamos a ir respondiendo todas de un solo bloque para seguir adelante con la exposición y que no nos quedemos con varios pendientes, ¿no? Adelante, Omar. Sí, gracias, Alex. Muy bien. Bueno, voy rápido, tiene razón Alejandro. Este texto de los objetos singulares es una conversación de Baudrillard con Jean Nouvel, y es donde más concretamente habla Jean Baudrillard tanto de la ciudad como de la arquitectura, ¿no? Empieza ya aquí su preocupación por estos monstruos arquitectónicos, ¿no? Estas anomalías o también nosotros llamaremos elefantes blancos, ¿no? Dentro de la arquitectura, y que conforman el paisaje de las ciudades, y que de alguna manera también configuran los entornos de las ciudades, ¿no? Entonces, el texto está destinado a los objetos singulares, a esa condición de singularidad, de anomalía, que priva en los objetos que están hechos para tal fin, ¿no? Para asombrar, para deslumbrar, ¿no? Y también para ejemplificar épocas o regímenes, ¿no? Las Torres Gemelas, ¿no? Desde esta época de los objetos singulares, en los 90s, le ocupan pues su atención antes de lo que sobrevendría, ¿no? En el 2001, o el Museo Georges Pompidou, que es el Museo de Arte Contemporáneo más reciente de París, ¿no? Lo que dice Baudrillard es que le apasiona no en sí las maravillas arquitectónicas, sino el mundo que traduce, ¿no? Y aquí se relaciona con el libro de los sistemas de los objetos, porque ahí habla de modelos y de series, ¿no? De series y de anomalías en los objetos, y de alguna manera los arquitectónicos son los objetos que pueden ser más anómalos, ¿no? De entre todos los objetos fabricados por la humanidad, y aquellos que también en su anomalía pueden dar cuenta de lo ordinario, ¿no? O sea, estos museos o estas torres solamente pueden destacar y ser extraordinarios con base en la ordinariedad de lo cotidiano que les rodea, ¿no? Esta relación entre lo cotidiano y lo extraordinario es de alguna manera el pegamento, ¿no? La cohesión que permite que estos objetos resalten o representen una época.
Por tanto, la destrucción de estos objetos, que no es contemplada en este texto de los objetos singulares, sino como metáfora, también se vuelve una representación de la destrucción de una época, ¿no? de una época o de un sistema o de un orden. Por eso es que después, en el último libro que analizaremos, vamos a ver justamente cuál es esa conclusión a la que se llega cuando, dice Baudrillard, todo objeto que se construye debería ser digno también de destruirse, ¿no? Sí, aquí hay una apreciación bien interesante Sí. en el tema relacionado con estos edificios, pero además ya con estos edificios que no solamente nos hablan de la superación de la monumentalidad del Estado, ¿no? Sino ya también nos hablan de la monumentalidad de las empresas. Justo una de las pautas que va apuntando Baudrillard es cómo hubo un momento en el cual que los grandes edificios, los más altos, los que más durabilidad, los que más resistencia existían en las distintas ciudades, pues muchos de ellos iniciaron siendo aquellos grandes edificios orientados hacia una función religiosa. Posteriormente hacia una función del Estado, ¿no? La monumentalidad del Estado, y posteriormente, en una nueva época, hacia la funcionalidad del mercado. Y es interesante cómo también desde ahí se van apasionando sobre el tema de las alturas. Michel de Certeau también, dentro de la invención de lo cotidiano, se seduce y tiene uno de los capítulos, inicia con la sensación que te produce estar en la terraza del World Trade Center mirando el mundo desde el punto más alto. Hay distintos planteamientos en relación con esta metáfora del cielo, ¿no? De los rascacielos, de sentirte que estás encima de todos, encima de la ciudad, que tienes la mejor paisajística, la mejor unidad de observación, y que desde ahí tú puedes observar sin ser observado en términos asimétricos, ¿no? El que mira hacia arriba admira, el que mira hacia abajo observa o vigila. Es interesante cómo desde allí estos objetos, además en su majestuosidad, en su artificio, ¿no? En su esplendencia, rebasan el toque de la funcionalidad y le adhieren obviamente un conjunto de posibilidades simbólicas hacia una lógica asociada al prestigio social, ¿no? Hacia este tipo de articulaciones de prestigio frente a estas otras que están en modo tierra, ¿no? De forma pedestre, y además hasta en su articulación del subsuelo. Estos sistemas constructivos de la modernidad globalizada, ¿no? Son estas grandes, ya no solamente elefantes blancos, sino estampidas en términos simbólicos, pero también con cierto tipo de funcionalidad en términos semánticos, que a estos pensadores les comienzan a provocar ya no solamente admiración, sino también una suspicacia de lo siniestro, ¿no? De justo esta amenaza frente a los modos de habitar, de construir de la memoria y de andar en los pasajes cuando es esta monumentalidad, y obviamente desde el punto de vista de lo vertical, lo que está suponiendo nuevas configuraciones de hacer ciudad. Sí, sí, creo que esa es justo la síntesis, ¿no? de este pensamiento de Baudrillard, ¿no? Respecto a observar cómo esa verticalidad de ciudades, ¿no? De ciudades grandes, ¿no? También es un símbolo, ¿no? De una estructura política, de una estructura social, de una estructura económica, ¿no? Y por tanto estos edificios se tornan, devienen símbolos de esas estructuras, ¿no? Que no se pueden ocultar, ¿no? Y no quieren ocultarse, ¿no? Por ejemplo, en esta cita de este libro de los objetos singulares, de alguna manera Baudrillard critica esa noción de ciudad como de un tablero, ¿no? De un tablero digital, un tablero de diseño de CAD, ¿no? Como llaman los arquitectos, ¿no?
en el que se pueden intercambiar piezas, ¿no? Y poner piezas como estas, estos objetos singulares, estos monstruos arquitectónicos, para dar sentido o para crear comunidades alrededor de barrios empobrecidos, ¿no? O barrios que van a, digamos, a prosperar con base en estos desarrollos polares, ¿no? La noción de la intervención urbana a través de proyectos, de alguna manera tiene que ver con esta idea de insertar, ¿no? estos objetos anómalos en un sentido, digamos, incluso positivo, ¿no? Ya que detonan procesos sociales, procesos de prestigio, y no solamente en barrios de la ciudad, sino en ciudades mismas, como fue esta tendencia, por ejemplo, a proyectos emblemáticos en ciudades que rivalizaban entre ellas, ¿no? En Europa y luego también aquí en México, ¿no? Entonces, de alguna manera, los proyectos emblema, ¿no? Que sí se han vuelto famosos y tal vez es innegable que han creado una repercusión en sus entornos, también podrían verse, ¿no? Como representación de esa estructura del económico, política, social, que se basa, digamos, en la intervención del Estado, ¿no? En la intervención desde arriba en procesos sociales, ¿no? Esta ilusión, digamos, del arquitecto y del urbanista, ¿no? De poder crear un orden, crear una armonía, ¿sí? En los tejidos sociales a través de proyectos espaciales, ¿no? Y en ese sentido, esta crítica que hace en especial Baudrillard respecto al Guggenheim es que lo critica por ser un proyecto que se arma de piezas, ¿no? Es un proyecto intercambiable, con piezas, digamos, ahora digamos como de Lego, ¿no? Con las mismas piezas creas proyectos diferentes, adaptables a cada entorno social, cada entorno cultural, pero de alguna manera son improvisaciones sobre la base de un sistema, ¿no? De un sistema predeterminado, ¿no? Como un ready-made, ¿no? Dice Baudrillard respecto al Guggenheim, ¿no? Dice todos los elementos están dados de antemano, solo hay que transponerlos, permutarlos, hacerlos jugar de diferentes maneras y voilà, ¿no? Queda la arquitectura, ¿no? A veces da la impresión de que estos proyectos se vuelven eso, ¿no? Una especie de permutación, ¿no? Sobre el mismo tema que hace generalmente un arquitecto conocido, ¿no? Famoso, es el Star System de la arquitectura, que pues provee esa función de prestidigitador, como bien dice el texto. Sí, y dentro de esa función no solamente está articulada con un visor del futuro, sino también del prestigio, ¿no? Y ahí es interesante cómo, por ejemplo, la firma de un arquitecto, la firma de un despacho, lleva ya un material simbólico, como lo señalaba bien Omar en esta idea de listo para usarse, y que por otro lado tiene un valor en términos simbólicos bastante potente en relación a modelos que se pueden importar a distintos contextos. Usualmente señalaba Baudrillard que estas monumentalidades se generaban a partir de procesos de necesidades sociales, culturales, históricas, de la memoria, que hablaban del contexto. Y ahora lo que estamos viendo son como modelos que intervienen directamente desde el espacio sin tener ningún tipo de necesidad o redefinición contextual. Es casi un paralelismo entre estos museos de la monumentalidad global hacia las grandes tiendas, hacia los grandes centros comerciales con tiendas de prestigio de la élite global, ¿no? Son modelos en los cuales esta franquicia simbólica aparece también como un proceso bien interesante de consumo, de identidad y sobre todo de prestigio globalizado. Lo que vamos viendo con el modelo analítico de Baudrillard es que nos va permitiendo desde el análisis de un objeto de la vida cotidiana al interior de alguna casa hasta un modelo emancipatorio de procesos simbólicos, estéticos y estilísticos globales, como lo puede ser un museo,
un edificio o cualquier proceso de intervención o de reinvención de ciudades. Lo que estamos observando es la capacidad analítica desde procesos macro hasta procesos micro, y la grandeza que va a tener su fundamento es cómo se articulan en todas sus distintas escalas, generando un tipo de sociedad que produce y al mismo tiempo que consume. Sí, y entonces entendemos cuál es el curso natural de este tránsito desde los objetos que iniciaron domésticos y de cotidianos a los objetos que en la ciudad y en la arquitectura se vuelven singulares, pero igual que los objetos pequeños y cotidianos, son objetos de consumo, ¿no? Y por tanto, para entrar en ese mundo del consumo, tienen que tornarse signos, ¿no? Estos signos, ¿no? Estos signos de una época, ¿no? De una modernidad, de un progreso, o de una hipermodernidad, ¿no? Como después va a hablar Augy, pues son, sobre modernidad de Augy, van a ser todos ellos como representativos, ¿no? de los anhelos, de los deseos de las sociedades, pero al mismo tiempo se van a volver también en símbolos de la opresión, de la desigualdad, de la imposición de sistemas, ¿no? Y es esa noción, digamos, de que estos objetos singulares como el World Trade Center van a convertirse en representativos de sistemas occidentales, eurocéntricos, opresivos, ¿no? O imperialistas, va a ser la base del entendimiento del 11S, ¿no? que va a escribir Baudrillard en el 2004, ¿sí? En un texto en el cual tanto él como Edgar Morin participan, La violencia del mundo, y nuevamente vemos esta pregunta que hace Baudrillard respecto a por qué la arquitectura de las Torres Gemelas, ¿no? ¿Qué representa? ¿Cuál fue el magnetismo que hizo que fuesen atacadas por los terroristas, ¿no? Y ahí en esa explicación, pues lo que nos dice es que en el sistema competitivo de los rascacielos de Nueva York, plantear dos torres iguales en altura es plantear otra lógica, ¿no? Una lógica que ya no es esa competición de altura, sino es una colaboración en la cual ya no se reconoce un original y una copia, y que más bien representa a este sistema contable, sistema financiero, ¿no? de objetos que se replican sin parar aquí y en todo el mundo, ¿no? En la forma no solamente de torres, sino de estructuras económicas, de estructuras políticas, ¿no? Entonces, de alguna manera, estas torres representan todo ese sistema de valores occidentales y, por tanto, un orden del mundo, y se volvieron un objeto a demoler, ¿no? Atractivo para la demolición terrorista, ¿no? El hundimiento de las torres, dice Baudrillard, prefigura una culminación dramática y a la postre de desaparición de esta forma de arquitectura y del sistema mundial que ella encarna, ¿no? Bueno, no es algo nuevo, ¿no? Escucharlo ahora, casi 16 años de que se hizo este libro, pero sí resulta igual de verdadera, y yo creo que igual de valiosa esta afirmación, ¿no? De este terrorismo que hizo mella en los símbolos del capital, ¿no? De la economía, ¿no? Y dice Baudrillard que el haber fallado en los otros dos objetivos, que fue la Casa Blanca y el Pentágono, bueno, parcialmente, no se considera un error, puesto que en realidad esos ya no son las sedes del poder, ¿no? Ya no es el Pentágono ni la Casa Blanca, sino son las torres que representan todo un sistema político, ¿no? También, bueno, de manera que no es redundante, la observación de vivir en estas cajas de cristal y acero, sarcófagos, es también uno de esos horrores, ¿no? de la vida en las ciudades contemporáneas, y de alguna manera hay una simetría, ¿no? en este horror de morir en ellas, tanto como de vivir en ellas, ¿no? Y bueno, finalmente de este texto, la cita dice que la violencia terrorista no es real, es peor aún, es simbólica, ¿no? Justamente esta
la caída de las torres casi en simultáneo, pues parecía una especie de suicidio de las torres, ¿no? De la caída de las torres en vista de la caída de la situación o de la estructura moral que representaban, ¿no? Y por tanto, la visión de este evento del 11S, que bueno, ahora hace muy poco lo hemos rememorado, nos hace ver que justamente esa es la fortaleza, ¿no? de las estructuras edificadas, ¿no? Y las estructuras urbanas, ¿sí? Que representan una época, pero al mismo tiempo se vuelven presa, ¿no? De eso que representan y posiblemente pues en objetos del ataque, ¿no? De estas resistencias, ¿no? Que están dispersándose al mismo tiempo que la mundialización, ¿no? Es un proceso igual y simétrico, el de la dispersión del terrorismo con respecto a la dispersión de ese modelo de vida que llamamos mundialización. Sí, creo que con este último comentario que hace Omar en relación a este libro altamente recomendable, es que vamos viendo ahí el énfasis en términos del planteamiento de Baudrillard, ¿no? A ubicar a esta sociedad de consumo, a ubicar a esta ciudad de un consumo desigual, a ubicar al mercado como un fundamento ya no solamente tecnológico, sino también ideológico de la configuración de un sistema global, ¿no? Consideramos también que esta obra no solamente hace un énfasis de manera crítica hacia el hecho de este fenómeno articulado con la caída de las Torres Gemelas, sino también como la exacerbación de las posibilidades en términos analíticos del planteamiento de Baudrillard. Si se fijan, muchas de sus afirmaciones son parte no solamente de sus distintas aproximaciones hacia el mundo de lo doméstico de una ciudad, sino aquí ya estamos hablando como de un nivel de análisis mucho más pensado en una ciudad planetaria, ¿no? En una ciudad globalizada, en una ciudad que tiene como la altura, ya no solamente en términos emblemáticos de un territorio, sino también de un proceso civilizatorio. Desde ahí vamos viendo cómo justo este planteamiento de estos pensadores, Baudrillard nace en 1929, ya muere hacia 2007, les toca ver también esta transformación, ¿no? Una transformación que va desde los periodos entre guerras, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, una exacerbación de las lógicas de modernidad del Estado 1950-1970 en términos mundiales, y que desde ahí se van aproximando desde la década de los 90 hacia la visualización de sociedades en términos de su articulación global y lo que llamaría Marc Augé de la sobremodernidad, ¿no? Entonces justo vamos aproximándonos también a pensadores que están siendo cada vez más cercanos hacia este espíritu del tiempo y sobre todo más cercanos hacia el tipo de ciudades, el tipo de procesos urbanos que nos está tocando ver y nos está tocando vivir. Vamos a dejar entonces hasta aquí esta presentación y vamos a ir dándole respuesta a algunas de las preguntas que están por aquí en el chat. Les comentamos que después de estas preguntas nos vamos a tomar una pausa para 5 minutitos para regresar ahora con el pensamiento de Marc Augé. Bueno, muy bien. Maga dice, entonces el símbolo es visto como elemento que puede adquirirse desde el planteamiento de Baudrillard. Si recuerdan, el planteamiento de Lefebvre era hacer un énfasis en la producción del espacio, pero obviamente la producción del espacio visualizado como una forma de control del modo citadino, del modo de apropiación de la ciudad. Para Baudrillard, la manera en la cual los consumidores establecen accesos a las ciudades ya no es produciéndolo, sino es consumiéndolo. Y por eso también
esta otra parte del sistema, ¿no? De un sistema muy visualizado en términos de la producción, la distribución, el consumo, la mercancía. Baudrillard hace este énfasis. No solamente se consume en términos de un objeto, sino se consumen símbolos y por lo tanto se consumen identidades y por lo tanto se consumen bienes de prestigio y estatus. Ahí hay algunos trabajos muy interesantes de Baudrillard en relación a consumir espacios, ¿no? Consumir desde un restaurante hasta una cafetería. Nosotros hemos visto cómo hay algunas reflexiones muy interesantes contemporáneas de cuánto nos cuesta tomar un café en una cafetería globalizada, como el Starbucks, a tomarte un café en una cafetería más de corte local, pero lo que ahí no tenemos como mucha claridad es cuánto cuesta el prestigio que te da el consumir una bebida en cierto espacio y consumir otra en otro espacio, ¿no? Lo que estamos viendo ahí es como para Baudrillard la producción ya no solamente es como el centro, sino es la manera en la cual los individuos consumen objetos, identidades y símbolos. Sí, es otro plano, ¿no? El que se establece entre los objetos materiales, espaciales, físicos, y el de aquello que lo hace que lo deseemos, ¿no? Que lo necesitemos, ¿no? Y por eso este proceso podemos rastrearlo desde Benjamin, ¿no? Desde Simmel, ¿no? Pues justamente Benjamin es el que nos muestra cómo en esa frase, ¿no? de Marx, ¿no? De la mercancía como fetiche, se convierte la mercancía, esos objetos, en atractivos, en necesarios, ¿no? No por digamos, las pautas de la satisfacción de necesidades, que normalmente es lo que usamos para hablar de consumo, sino en ese plano de lo simbólico, de los deseos, de los sueños, de los cuales también Lefebvre va a ser muy enfático en que ese es el plano de la resolución de los problemas del habitar, ¿no? En el plano de los sueños, de lo imaginario, de lo simbólico, ¿no? Entonces, de alguna manera se continúa el pensamiento desde Benjamin, ¿no? A través de ese rastreo que hace de la cultura material de los objetos industriales producidos pues en el siglo XIX hasta los objetos de esta generación del siglo XX y XXI, ¿no? Que crean pantallas o máscaras en las que estos objetos ya no son lo que necesitamos, sino estas máscaras, ¿no? Que los cubren, ¿no? y que de alguna manera sustituyen al territorio, ¿no? Estos mapas que sustituyen al territorio. Sí, y retomando esta idea de sustitución, estoy aquí mirando una pregunta nueva que está en el chat que hace Alejandra en relación a esta suerte de sustitución, ¿no? De la memoria, sustitución de los monumentos, que además ahora en este año estamos como reflexionando sobre ello, ¿no? En términos de cómo la memoria, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante con Michel Desertot, la memoria no solamente sirve para fetichizar el pasado, sino sirve para decir quién va escribiendo con letras capitales los que vencen y los que han perdido las batallas, no solamente en el campo, sino en el campo de batalla, sino en el campo simbólico. Desde ahí, esta discusión bien interesante en relación a los monumentos, sí nos parece importante no dejarlo de observar, puesto que nos habla de un fenómeno de reivindicación de cierto tipo de sujetos, pero también las reivindicaciones establecen ciertos sujetos y ciertos procesos de legitimación por un lado y segregación por otro lado. Entonces no hay que perder de vista que cualquier actualización en términos de la memoria lo que intentará hacer es fetichizar a unos sujetos al momento de emblematizarlos y al mismo tiempo a desplazar a otros tantos. Eso siempre sucede en contextos ligados hacia la monumentalidad, hacia los ejercicios vinculados con las esculturas, por ejemplo,
o a los discursos que acompañan este tipo de procesos que son objetivizantes de una realidad de movimiento. Sí, creo que esa discusión es muy, muy buena, ¿no? Y está corriendo constantemente en las ciudades, ¿no? Las ciudades están constantemente reivindicando a través del espacio o a través de los monumentos, ¿no? Es un proceso que, que se dio desde los orígenes de las ciudades y que se sigue dando, ¿no? Si acaso el siglo XX es el siglo que más ha preservado parte de esos monumentos, ¿no? Eso lo veremos, bueno, cuando hablemos de patrimonio, pero justamente la noción de patrimonializar protege, ¿no?, de esta continua sustitución de sentido que van teniendo los monumentos o los objetos singulares, ¿no?, urbanos, que representan épocas, formas de pensar y también formas de opresión, ¿sí? Pero en cada caso es como particular, creo yo, ¿no? No hay una regla respecto a la reivindicación o a tratar de mantener el sentido original, ¿no? Que también es una estrategia, ¿no? A veces simplemente el olvido hace que los monumentos pierdan el sentido original, ¿no? O sea, no es necesario ni siquiera un acto demoledor, sino simplemente los objetos van perdiendo ese sentido original, ¿no? Y en ese momento de alguna manera se hace una como justicia, ¿no? Una justicia porque van perdiendo ese sentido, ¿no? Cuando se hicieron las reconstrucciones de París en 1860, muchos de esos objetos que habían perdido su sentido original fueron demolidos, ¿sí? Ya no se hacen este tipo de intervenciones urbanas, pero es cierto que el proceso de las ciudades puede verse como un palimpsesto, ¿no? Una secuencia de capas que se derruyen, que se rehacen, a veces se derruye lo que era parte de un sistema y luego se vuelve a reconstruir para otra vez darle un sentido contemporáneo a aquello derruido. Entonces, bueno, es muy, muy interesante esa situación, esa pregunta, y bueno, creo que podemos explorarla más adelante. Sí, creo que este es un tema que al menos a Omar y a mí nos ha apasionado mucho, ¿no? La destrucción y construcción de la ciudad, no solamente en términos de los espacios, ni los monumentos, ni las fronteras, sino también de los símbolos y de sus dimensiones culturales. Muy bien, entonces vamos a tomarnos una pausa de 5 minutos y vamos a continuar nuestra actividad. Aquí en el chat les he dejado un link hacia un video de YouTube que nos gustaría que lo pudieran mirar como preámbulo para el resto de la presentación vinculada con el pensamiento de Michel Desserteaux. Muy bien, faltan todavía algunos y algunas, pero vamos a ir iniciando. Si alguno no ha terminado de verlo, le puede poner pausa y quizá ahora en esta yuxtaposición de la presentación, ahora sí que es sincrónica y asincrónica, podemos ir dialogando, ¿no? Como se habrán dado cuenta, un poco la idea de este pequeño clip de video es hacer una síntesis, puesto que lo que tanto Omar y yo estamos considerando es que justo les podamos dar herramientas a ustedes de corte impresionista de estos autores. Si se fijan, la obra de ellos traspasa en muchos casos las décadas. Son escritores prolijos que tuvieron y han tenido una época de escritura, de conceptualización y de análisis de sus entornos prácticamente más de 30 años, ¿no? Entonces, desde ahí nosotros lo que estamos como proponiendo es este esquema donde otorguemos ciertos énfasis hacia los modos de aproximarse en cuanto a la ciudad y también sus distintas estrategias. Y bueno, el día de hoy, como lo habremos ubicado, tenemos a Michel Desserteaux, que para mi gusto es otro de los egregios pensadores de esta corriente francesa, que encuentra también en la ciudad un espacio maravilloso de análisis.
El Michel de Certeau tiene una obra bastante amplia en términos de sus análisis vinculados hacia la cultura, la sociedad, el lenguaje, la historia, la memoria, la conformación de movimientos sociales, obviamente uno de los intelectuales militantes en esta movilización social del 68 y al mismo tiempo también un sujeto reflexivo en cuanto a los cambios de ese contexto parisino en sus distintas transiciones. Desde ahí vamos a poner un poco más de énfasis en algunos aspectos que me parecen claves dentro de su obra, obviamente con la invitación de que posteriormente vamos a seguir. Hay un apartado que se llama Lo cotidiano, donde trabajaremos también a Michel de Certeau junto a Irving Goffman en cuanto a la construcción de la persona, en la representación de la persona en la vida cotidiana, y que desde ahí vamos a irnos ubicando. Nos funciona algunos elementos que le vamos a poner especial atención a este Michel de Certeau que estamos articulando en términos contextuales del espíritu del tiempo con Jean Baudrillard. Michel de Certeau también se va moviendo en ese París intelectual donde el movimiento postestructuralista es el espíritu de la reflexión de las ciencias sociales. Michel de Certeau abreva dos tradiciones de pensamiento en su obra y las articula de una manera muy interesante en cuanto a la producción, a la circulación, al consumo y a los espacios culturales. Michel de Certeau también ocupa esta idea de la espacialización de la cultura, la espacialización de la memoria, y que justo encuentra en esta articulación vinculada con Michel Foucault y con Pierre Bourdieu en su dispositivo analítico. O sea, ubica los procesos de apropiación diferenciada del capital simbólico en común, pero en clave de asimetrías y de relaciones de poder. Es interesante cuando vamos viendo en este movimiento postestructuralista cómo los distintos trayectos y trayectorias van abrevando de sus maestros y de sus colegas y de sus distintos contextos intelectuales para ir generando como sus planteamientos en términos de sus provocaciones de análisis. Desde ahí entonces vamos a ubicar la apropiación diferenciada de un capital simbólico en común con las asimetrías y las relaciones de poder que generan estas apropiaciones diferenciadas. De ahí, para Michel de Certeau, también la tradición analítica de Henri Lefebvre, obviamente, es un telón de fondo en este sentido de ubicar el deber ser, la norma y también la regla en cuanto a la utilización de los procesos espacializados, los modos de relación, las cotidianidades y los eventos y elementos del día a día como procesos en los cuales se generan normas y adaptaciones diferenciadas de ellas. Y uno de los grandes emblemas, que también ya lo hemos visto en los otros autores, el gran emblema de la norma en la ciudad es el urbanismo. El urbanismo como una posibilidad de organizar, de establecer una mayor productividad, pero al mismo tiempo una mayor velocidad, al mismo tiempo una mayor eficiencia en cuanto a conexiones. Y Michel de Certeau hace esta reflexión. Si es esta función de la velocidad de conectar una posibilidad que tiene la memoria para afianzarse o para desplazarse en términos espaciales. Ubica, por ejemplo, a los centros, el centro histórico de París con sus distintos barrios, como unidades que están articuladas de manera periférica a esas nociones de vorágine y de velocidad, y que por eso están en constante contradicción en el sentido de la rapidez del usuario, del consumidor, a la lentitud de el habitante.
Para Michel de Certeau también existe como esta clara dicotomía entre el que usa únicamente el espacio y el otro que lo habita, en el que lo significa, lo recuerda, lo va generando a partir de las arrugas de la ciudad, y el otro, el que lo consume y el que lo utiliza de una manera funcional, utilitaria y superficial. Desde ahí lo que le interesa es justo decir, ¿y cómo podemos analizar y cómo podemos estudiar este monstruo del millón de cabezas que implica una sociedad urbanícola donde además se yuxtapone, se congrega una argamasa de trayectorias sociales, culturales, históricas, ¿no? Y que además habitan en un espacio delimitado y que además se enciman y se aglomeran en términos de la función de cierto tipo de servicios como la luz, como el agua, como el gas, la energía, y por otro lado, con esa necesidad e ímpetu para poder conectarse. Entonces, desde ahí dice Michel de Certeau, podemos tener como distintas tácticas y estrategias, y ahorita voy a profundizar sobre su planteamiento. Y estos pueden ser modelos de aproximación de la ciudad desde el evento de la dimensión del tiempo. Es interesante porque dentro de las distintas formaciones intelectuales teóricas de Michel de Certeau es un historiador y por lo tanto ubica la necesidad de tener en cuenta las continuidades y las rupturas dentro de los procesos de la vida cotidiana. Como buen historiador, pero un historiador que va justo yendo por encima de la visión clásica de la historia hasta articularse con esta escuela de las mentalidades, esta escuela más vinculada hacia el sujeto y la estructura conceptual, ubica la manera en la cual el día a día va estableciendo como estas prácticas milimétricas que nos hablan de procesos y de apropiaciones diferenciadas. No olviden que desde este planteamiento la ciudad entonces impone y el sujeto dispone un conjunto de formas diferenciadas de adaptar y al mismo tiempo de resignificar. Para Michel de Certeau, el planteamiento de la dimensión de la vida cotidiana es un espacio en el cual se resignifican este deber ser, pero que también tiene esta capacidad, como lo desarrollaba Baudrillard, de la improvisación y sobre todo de la generación de la estrategia. Omar. Sí, me llama la atención que igual que en los pensadores que hemos visto, es indivisible su proceder y su enfoque, ¿no? En el caso de Certeau, pues se despega de esa manera de hacer historia, ¿no? De que les había legado, por ejemplo, toda la escuela de los anales, ¿no? Brodel, Lucien Febvre y Bloch, y noto una gran diferencia y un apego más hacia un procedimiento literario al que pues, era común entre los historiadores de la época, ¿no? Pero este procedimiento más discursivo, más retórico, con un lenguaje metafórico, es tal vez el más apropiado para este enfoque, ¿no? Justamente un enfoque que hace ver las pequeñas cosas, lo cotidiano, ¿no? Este ciudadano a ras de suelo, esta ciudad también que se resuelve en las prácticas, ¿no? cotidianas, y del cual la mejor manera de ese registro es el de un lenguaje literario, ¿no? Creo yo, abundante en metáforas, en alegorías, y creo que a mí me resulta muy consistente, ¿no? Esta coherencia, ¿no? del procedimiento y del enfoque, cuando se trata digamos, de oponer a una hegemonía, ¿no? A una hegemonía, en este caso disciplinar, que es el de la historia, también oponiéndose en los temas que está tocando a esa hegemonía de los temas urbanos que están vigentes, ¿no? Él también se ve la ciudad en esta transformación gigante, mundial y planetaria de la ciudad funcionalista, y ve que, bueno, que los que están tratando de controlar la ciudad
lo hacen a través de extraer de la ciudad estas propiedades estables, estructuradas, aislables, ¿no? Que les permite jugar como piezas de una máquina con ella, ¿no? Y en cambio, él, me parece que con estos recursos nos permite ver justamente las anormalidades, las desviaciones, las muertes, ¿no? La entropía, digamos, de la ciudad en la forma de un detritus, ¿no? Que está siempre permanente en las ciudades, ¿no? Pues creo que esto para tener siempre en cuenta, ¿no? Los procedimientos de nuestros autores con sus enfoques y sus fines. Sí, y desde ahí, esto que señala Omar es importante para Michel Desserteau. La ciudad es no solamente el espacio construido ni el espacio vivido, sino también es el espacio imaginado y el espacio comunicado. Por eso hace en su obra muchísimo énfasis en esta metáfora muy lingüística de la lengua y el habla, en el sentido que la lengua establece un conjunto de reglas, de normas, y el habla son formas de apropiación diferenciada de la aplicación de esta norma de comunicación. Justo esa metáfora la establece en el sentido de que todos los itinerarios, todos los pasos y todos los andares son relatos. Y esa idea me parece que es una idea muy potente, en el sentido que entonces todo sujeto tiene la capacidad de escribir un relato de la ciudad. Todo sujeto, a partir de su vida cotidiana, de sus encuentros, de sus itinerarios, desde la mediación de la distancia, va generando una forma en la cual la ciudad va hablando. Y si nosotros nos ponemos más en términos metafóricos, siempre decimos que uno habla de la feria según cómo le va. Podríamos establecer que uno habla de la ciudad también según cómo le va. Y para Michel Desserteau, el tema de los relatos de las andanzas tiene que ver con estos procesos. Encontramos de tal manera a su obra de la invención de lo cotidiano, volumen 1 y volumen 2, que en esta ocasión solamente estamos recalando en el volumen 1, en dos modos donde la idea de la táctica y la estrategia son parte de sus dispositivos de análisis, ¿no? Para Michel Desserteau, entonces, la estrategia serían todas aquellas relaciones o todos aquellos cálculos de relaciones que establecen estructuras, como bien lo decía Omar, establecen líneas consecutivas, establecen cierto tipo de inscripciones, cierto tipo de procesos de regulación y de norma, y la táctica tendría que ver con procesos diferenciados de apropiaciones circunstanciales, improvisaciones y modos en los cuales se refresca la memoria a partir del andar de lo cotidiano. Digamos que desde ahí, justo esta idea de tener procedimientos en términos citadinos implica que todo sujeto es capaz de modificar los discursos simbólicos que en ella habitan mediante, dice, mediante la pinta en una pared, pero también mediante la insinuación de nuevos hitos en la historia para generar actualizaciones dentro de la memoria colectiva. Es esto que señalaba Omar hace unos momentos, por ejemplo, el tema de cómo se refresca la memoria de un monumento. Los monumentos, hay muchos de ellos en las ciudades que han pasado desapercibidos y que no ha sido más que a partir de movimientos sociales donde se van deconstruyendo sus significados, pero al mismo tiempo se van actualizando sus modos, sus andares y sus relatos. Desde esta forma, dice Michel Desserteau, pues entonces vamos a pensar a la ciudad no solamente como la propiedad de la historia, como la propiedad del urbanismo, como la propiedad de la sociología o de la antropología. De hecho, para Michel Desserteau, la historia cultural es una articulación muy interdisciplinaria, deberá de ser como la estrategia para comprender ya no solamente cada unidad que forma parte del sistema en términos de lo citadino, sino también el elemento que agrega y produce historicidad al mismo tiempo que establece formas de comunicación en términos de mensajes. Para Michel Desserteau, no olviden que la idea del relato, de la idea de la práctica cotidiana, es también
una práctica que comunica, que enuncia. Todo el tiempo estamos enunciando. Desde el momento en el cual usted sale de su casa, cada paso, dice Michel Desserteau, tiene un itinerario. Al tiempo que usted sube en un vehículo, ya sea de transporte público o privado, está generando modos de significación en relación a la ciudad. Sí, bueno, ahí me llamó mucho la atención que decía su editor, ¿no? Su prologuista, que Desertó de alguna manera rompe con esta división clásica, ¿no? Entre la alta cultura y la cultura popular, ¿no? Y más bien habla de un proyecto, ¿no? Que es el de la invención de lo cotidiano, en el que se habla pues, de una cultura común y cotidiana como apropiación, ¿no? Que fue lo que ya mencionaste, ¿no? Entonces, en ese sentido, al abolir, digamos, esa categorización al uso, ¿no? De alta cultura y cultura popular, de la cual pues ya también se había elaborado pues una especie de relación simbiótica, ¿no? O circular entre una y otra, pues ahora se basan más bien en estas pequeñas operaciones, ¿no? Que se resuelven día a día, momento a momento, que son pues micro resistencias, ¿no? En la ciudad, estas prácticas que a su vez dan lugar a micro libertades, ¿no? Como dice el editor, ¿no? Y bueno, una cita de Certeau que me gustó mucho fue que lo cotidiano está sembrado de maravillas, ¿no? Y de alguna manera parecería que su invitación es a observar esas maravillas, ¿no? Que surgen momento a momento dentro de la vida en las ciudades. Sí, este señalamiento que hace Omar no solamente tiene que ver con la pluma tan majestuosa y traviesa que tiene Michel Desserteau para hacer metáforas, ¿no? Sino también tiene que ver con una manera en la cual desboca los procesos muy clásicos de contar las historias de la memoria o los procesos muy categóricos de contar las reflexiones sobre el punto de vista de la cultura. De tal manera que para Michel Desserteau la idea de culturas en plural es una idea que está totalmente planteada dentro de su trabajo. Escapa a los procesos dicotómicos clásicos del marxismo entre esta visión gramsciana de lo hegemónico y lo subalterno, de lo culto y lo popular, hacia más bien una visión mucho más amplia y más extensa de cómo conviven dentro de la diferencia estas formas plurales de construir otredades. Obviamente tenemos una elaboración muy de corte de conocimiento de frontera de Michel Desserteau. Michel Desserteau lo podemos conocer desde el psicoanálisis, la historia social, la historia cultural, los procesos de la historiografía, la generación de historias y estudios vinculados a la ciudad y lo urbano. Él fue también estuvo muy interesado en el mundo de las ideas del subconsciente y al mismo tiempo de los grandes procesos y grandes proyectos de generación de memoria que fueron los monumentos. De tal manera que esta lógica de poder establecer la pluralidad de la cultura nos va diciendo acerca de estas metáforas en las cuales se va proyectando esta pluralidad y diversidad en las ciudades. De tal manera que aquí encontramos un ejemplo. Algunos de ustedes puede ser que conozcan esta maravillosa pintura de Joan O'Gorman, ¿no? En 1949, donde no solamente es este juego de yuxtaposiciones de la representación, la interpretación, el plano y la aplicación de la idea del plano, ¿no? Me parece que esta es una pintura hermosa en el sentido conceptual, ¿no? Porque es muy de corte, como si lo hubiera tramado Jorge Luis Borges, en el sentido de estas yuxtaposiciones entre interpretación, concepto, apropiación e intervención, ¿no? Juan O'Gorman ubica perfectamente hacia 1949 esta ciudad que ya va viendo cada vez más a lo lejos los paisajes del Dr. Atl de inicios del siglo XX y que va emergiendo desde su constitución del acero y del concreto
en la elaboración de una traza que ya va teniendo nuevas formas de localizar el fluido, nuevas formas de conectar y al mismo tiempo nuevas formas de recordar. De tal manera que esta es una idea que para Michel de Certeau es importante siempre en sus estudios relacionados con las ciudades, ¿no? Las maneras en las cuales se representa, se interviene, se significa y se recuerda. Omar. Ay, creo que tienes el micro apagado, Omar. Ah, sí, perdón. No, bueno, pues me parece también maravillosa y muestra esta época, ¿no? Esta época de México, ¿no? Donde también se da este proceso postrevolucionario, ¿no? La reconstrucción del Estado, de las instituciones y de las ciudades, ¿no? Que es tan importante en términos de los estudios urbanos, ¿no? El proceso del movimiento basculante de la población rural a lo urbano y el surgimiento en el cine, bueno, ya lo vas a presentar tú, pero en varios lugares del mundo, en la representación del cine aparece la ciudad también como un protagonista. Sí, y justo en este relato, ¿no? En el relato de la interpretación, en el relato del concepto, existe el relato de la aplicación técnica. Para Michel de Certeau también el tema de la tecnología es importante en términos de que produce una horma de comportamientos y qué mejor pensar en la tecnología como en la tecnología vinculada a las estructuras, a mayor capacidad de resistencia, mayor posibilidad de altura. Y desde ahí vamos viendo cómo la representación de Juan O'Gorman se va dialogando de una manera coevolutiva en términos de lo que está sucediendo, como bien lo señalaba Omar, en esa Ciudad de México, que al mismo tiempo que en su paralelo con París va emergiendo de revoluciones, va emergiendo de ideas, va emergiendo de intervenciones, y que esas intervenciones no son gratuitas ni baladís, son intervenciones que van ocupando espacios en la memoria, en la historia y en la identidad de los individuos que se contextualizan en esas ciudades. Vamos nosotros a dejarle hasta aquí porque todavía tenemos Michel de Certeau para rato y ya estamos llegando a la hora, a la hora marcada como nuestro fin de nuestra sesión. Vamos a continuar en la próxima sesión con estos elementos vinculados con Michel de Certeau en el andar de lo cotidiano, así como la reflexión de la vida cotidiana. Entonces, obviamente, le vamos a dejar hasta aquí y me voy a dejar de compartir la pantalla. Y pues lo que les voy a pedir es que por favor en algunas de las preguntas o dudas que vamos generando en relación a Michel de Certeau, que no se las guarden, que no se las queden, las vamos a seguir aquí dialogando. Y si no hay alguna otra comunicación, Omar, algún otro mensaje de despedida, pues entonces nos despedimos de todos y de todos ustedes. La próxima sesión seguimos con Michel de Certeau y retomamos algunas de las dudas y preguntas que vayan aconteciendo. Pues les damos mucho las gracias. Buenas tardes. Y a todas, buenas tardes y nos vemos el próximo martes. Que tengan muy buen día. Gracias. Y hasta luego. Gracias. Gracias.